Hola, queridos hermanos de Torre Refugio. Realmente es para mí un gozo poder compartir nuestra reunión dominical hoy 19 de abril con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Joseph Horta y estoy realmente gozoso de que este tiempo podamos apartarlo para el Señor. Le voy a pedir un favor. Por favor, desconéctese de cualquier otra cosa. Que este tiempo sea dedicado a nuestro Dios, que podamos refugiarnos en Él, que podamos descansar en Él. Permítanme orar por este tiempo. Padre, gracias por tu inmenso amor. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has permitido ver un nuevo día, mi Señor. Yo quiero agradecerte porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias por perdonar nuestros pecados por medio de Cristo Jesús. Gracias por ser bueno. Gracias por tu amor. Gracias por tu provisión. Gracias por tu fidelidad, mi Señor. Gracias porque en ti podemos encontrar una esperanza viva. Porque nuestra vida, mi Señor, está en tus manos. Y que todo lo que quieres para nosotros, mi Señor, para tus hijos, es bueno. Gracias por tu inmenso amor. En Cristo Jesús. Amén. Permítanme el día de hoy regalarles un versículo que encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Génesis capítulo 39, versículo número 20. Vamos a leer desde el 20. Se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Quería regalarle este versículo porque ese mismo Dios que acompañó a José en diferentes circunstancias de su vida y circunstancias difíciles, circunstancias de estar metido en un hueco, en una cisterna, vendido por sus hermanos, en circunstancias tales como estar en la cárcel, en circunstancias tan difíciles, podemos encontrar un versículo tan hermoso donde dice que nuestro Dios, que el Dios que tenía José estaba con él. Ese mismo Dios es el nuestro. Y a pesar de las circunstancias que podemos estar pasando y a pesar de lo difícil que podemos estar enfrentando las situaciones día a día, Dios está con nosotros. Quería recordarle eso. Quería recordarle que Dios no nos desampara, que Dios tiene cuidado de nosotros, que nosotros debemos esforzarnos por permanecer en Él. Esa clase de Dios amoroso, fiel, misericordioso, porque no nos da lo que deberíamos realmente recibir por nuestros pecados, es aquel al cual podemos adorar el día de hoy, al cual podemos entonar canciones gracias a Él que nos da la música el día de hoy. De pronto está solo, de pronto está con su familia. Quiero decirle que en este tiempo usted puede pasarlo en intimidad con Dios. Quisiera que las siguientes canciones usted pueda cerrar sus ojos, pueda adorarlo, pueda darle gracias, pueda alabarlo desde el fondo de su corazón. Pueda decirle, te amo, mi Señor. Puede decirle, gracias y perdóname. De seguro podemos decirle que nos perdone porque Él lo hace. Él quiere que nos acerquemos a Él. Cantemos las siguientes canciones con todo nuestro corazón. Amemos a nuestro Señor con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Para que Él se goce al escucharnos. Para que Él se deleite con nuestra voz, con nuestro corazón y con nuestra obediencia. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En el día
día de felicidad también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. En el día de angustia, en Él esperaré. Y en el día de felicidad también le buscaré. En todo tiempo y en todo lugar, bendeciré a mi Señor. En todo tiempo y en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz y amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz y amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo. Y
Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz y amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y
Espero que podamos continuar alabando a nuestro Señor desde nuestros corazones cada día que Él nos dé de vida. Y si no lo sabemos, que podemos seguir adorándolo por la eternidad. La eternidad me hace pensar entonces en aquello que nos une, que nos hace hermanos, a pesar de las diferentes razas, a pesar de los diferentes tipos de color, a pesar de pronto de las diferentes clases sociales que podemos encontrar en esta tierra. Hay algo que nos une el día de hoy, y ese es Cristo Jesús. Nuestro Cristo, nuestro Señor, murió en una cruz por nuestros pecados. Pero no solo murió, no solo tomó nuestro lugar, no solo pagó el precio que debíamos pagar nosotros por pecar, sino que resucitó al tercer día y está vivo y está al lado del Padre, a la diestra de nuestro Dios. Esa es la clase de Señor que tenemos, esa clase de Salvador que tenemos. Permítame regalarles un versículo antes de pasar al tiempo de tomar la cena. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, encontramos a nuestro Señor orando porque estaba listo para enfrentar el momento más difícil de su vida, estaba listo para enfrentar la misión a la cual se había hecho hombre. Pero antes de enfrentar ese tiempo tenía que hablar nuevamente con el Padre, tenía que orar, lo deseaba en su corazón y al orar, oraba por aquellos, por sus discípulos, oraba por aquellos hombres que estaban a su lado, oraban para que fueran fuertes, oraban para que Dios les permitiera ser uno. Pero quiero recordarles algo el día de hoy. No solo oraba por ellos. Acompáñenme al versículo 20 del capítulo 17 del libro de Juan. Dice la palabra de Dios: no ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Este versículo 24 quiero que lo pueda atesorar en su corazón, porque lo que significó este versículo fue que nuestro Salvador muriera en una cruz. Padre, decía nuestro Señor, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Que tú y yo podamos estar al lado de nuestro Señor. Que Él en sus palabras diga: Padre, quiero estar con ellos. Que ellos estén donde yo estoy. Significó sangre. Significó que nuestro Señor pagara el precio del pecado. Y hoy, al tomar los símbolos, de pronto en su casa usted puede tener un jugo de la vid, un juguito, un pedazo de pan. Quisiera recordarle esto, que son solo símbolos, sencillos si se da cuenta. Un pedazo de pan, un jugo de la vid, pero lo que representan es algo gigante. Representa que usted y yo, al creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos estar a su lado cuando este cuerpo deje de funcionar. Quiero pedirle el día de hoy que si puede tomar los símbolos en su casa, cierre sus ojos y agradezca a nuestro Dios cuán grande es su amor. Porque no fuimos nosotros los que estuvimos clavados en un madero. No fuimos nosotros los que aguantamos insultos, que nos escupieran, que nos golpearan, sobre todo siendo inocentes. Estos símbolos representan esperanza, una esperanza viva de que nuestro Señor sí murió, pero resucitó y que algún día va a volver por nosotros. Le pido que tome estos símbolos recordando que nuestra vida es más que la que está acá en esta tierra, que gracias a la obra de Cristo Jesús puede decir que donde Él está, nosotros también estaremos. Tomemos de los símbolos.
El día de hoy hemos podido compartir, de pronto desde la distancia, el alabar a nuestro Señor. El día de hoy hemos podido compartir aquello que nos une, que era ese sacrificio de Cristo Jesús, ese recordatorio de que nuestro Señor está vivo y que va a volver, que fue compartir la cena. Pero también el día de hoy podemos escuchar su palabra. Podemos decir, Padre, ¿qué es lo que quieres para mi vida en este tiempo? ¿Qué necesito oír el día de hoy para que lo que tiene que ser transformado en mí pueda ser transformado y parecerme más a Cristo Jesús? El día de hoy podemos compartir juntos que nuestro Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida. Permítanme orar para ahora en la enseñanza sea Dios hablando y nosotros en nuestros corazones, no solo entre la palabra por medio de nuestros oídos, sino que en nuestros corazones podamos atesorarla, podamos amarla, podamos entenderla y sobre todo ponerla en práctica. Que lo que Dios quiere decirnos a nosotros el día de hoy pueda ser sencillo para entenderlo, pero pueda ser tan contundente para aplicarlo en nuestras vidas. Permítanme orar. Padre, mi Señor, a veces buscamos tu voluntad, queriendo que nos hables una noche, mi Señor, te aparezcas delante de nosotros y nos digas, haz esto o haz aquello, mi Señor. Porque hay cosas en la vida, hay situaciones que no sabemos cómo afrontar. Para esas situaciones te pido sabiduría, mi Señor. Pero también sé que en tu palabra podemos encontrar cualquier respuesta, mi Señor, de consuelo, sobre dudas sobre el futuro, sobre cómo afrontar ciertas situaciones, mi Señor, de cómo tener ánimo, de cómo estar confiado, Padre. Podemos saber tu voluntad en tu palabra porque la has permitido que hoy la tengamos en un libro, mi Señor. Qué bendición es poder vivir en este tiempo sabiendo que lo que tú quieres para nosotros está escrito. Permítenos, Padre, que la palabra, que el mensaje del día de hoy venga de ti, mi Señor. Que nosotros estemos dispuestos a escucharlo, que estemos dispuestos a vivirlo y dispuestos a sentirlo, mi Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias porque nos has amado infinitamente, mi Señor, de un amor que no podemos entender. Te pido que no sea hablando yo, sino tú, Padre. Y que aquel que escucha el mensaje el día de hoy, si no es salvo, pueda hacerlo, mi Señor. Y si es un creyente, pueda reafirmar su fe y pueda seguirte día a día, mientras llegamos, mi Señor, a estar al lado tuyo en el cielo por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Realmente el día de hoy el Señor quiere decirnos lo siguiente. Para vivir como un verdadero creyente, tienes que estar dispuesto a morir como un verdadero creyente. ¿Cómo así? Sí. Para vivir como un verdadero creyente, un hijo de Dios, debes estar dispuesto a morir como un hijo de Dios. Realmente es increíble o a veces da mucho miedo pensar en cómo vamos a enfrentar la muerte. Pero cuando llegue ese momento, ¿cómo la enfrentaremos? ¿Cómo vamos a decir, de pronto estoy enfermo, de pronto un familiar está enfermo? Y lo que los médicos dicen es, la muerte es inminente. ¿Cómo puedo estar yo como creyente? ¿Cuál es mi actitud para enfrentar ese momento que si no viene el Señor antes, muchos de nosotros enfrentaremos? Unos más pronto, otros más tarde. Pero si se dan cuenta, les dije, para vivir como un verdadero creyente, debemos estar dispuestos a enfrentar la muerte como un verdadero creyente. Quisiera que tomara sus Biblias y me acompañe al libro de Hechos. Hoy vamos a ver 2 capítulos. De pronto cuando lo vea decir, uy, son muchos, no se preocupe. Disponga su corazón y verá que la palabra del Señor va a llegar a nuestras vidas. El Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Esos son los 2 capítulos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, Hechos capítulo 6, permítame iniciar. Dice la palabra de Dios, versículo 1. En aquellos días. Muy bien, quedémonos ahí un momento. Necesito que entendamos de qué días está hablando Hechos. Pues déjeme decirle que al igual que en estos tiempos, eran tiempos de grandes cambios.
Si usted se preocupa hoy de que el mundo se puso en pausa, yo creo que Dios puso el mundo en pausa, tantos planes, tantos itinerarios que teníamos, tantas costumbres, tantos hábitos que teníamos, que hacíamos día a día, ya monótonamente, tantas cosas, pero que el Señor puso en pausa y cambió el mundo, se transformó de un día para otro. No hemos podido salir, de pronto extrañamos abrazos, de pronto extrañamos poder ver a alguien, extrañamos decirle, te quiero, lado a lado. De pronto usted extraña la iglesia. Espero que sí. Pero realmente cambió de un momento a otro la dinámica de nuestra vida. Pero en aquellos días que habla de Hechos 6, había pasado algo increíble hace algunos meses. Había pasado algo increíble en ese tiempo y era que nuestro Señor, Cristo Jesús, había muerto en una cruz. Había muerto. ¿Y saben qué fue más espectacular? Había resucitado. En Hechos 1 vemos cómo el Señor asciende a los cielos y se despide de sus discípulos y les da una gran misión. Les dice, ustedes me serán testigos y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y le da ese mensaje, me serán testigos primero aquí en Jerusalén y después se van a ir expandiendo hasta llegar al final del mundo. Así que inclusive hoy en Colombia nosotros podemos reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero en aquellos días esa situación había transformado todo lo que pasaba en Jerusalén. Entonces, como había transformado todo lo que pasaba en Jerusalén, estos 12 hombres comunes y corrientes, pescadores, algunos publicanos, esos hombres comunes y corrientes habían transformado su vida y ahora empezaban a hablar de aquel que había sido su compañero de viaje por más de 3 años, por aquel que era su maestro, por aquel que era su salvador, por aquel que era su Señor. Transformó tanto su vida que empezaron a hablar de él. Pedro da su discurso, se convierte en más de 3,000 personas, los grandes religiosos de la época empiezan a llamarlos, empiezan a interrogarlos, empiezan inclusive a lastimarlos. A Pedro y Juan ya los habían lastimado y ellos estaban contentos de que se les tomara en cuenta como seguidores de Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios, cuando dicen aquellos días, empezó a crecer. Era tanto en ese punto, dice ahí, versículo 1, volvamos, que en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Ya empezaban entonces no solo los judíos de habla aramea, sino los que también hablaban griego, los que venían de Grecia, de que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, de pronto usted se acuerda de este pasaje. Este es el pasaje en el cual los discípulos dicen, bueno, esto está creciendo, ¿vale? Estamos creciendo, somos más personas, pero entonces el que una iglesia crezca, que el que se congregue más personas, quiere decir que hay más actividades que hay que cubrir. En ese punto fue que los discípulos dijeron, bien, no es sano, no es prudente, no está bien. Eso lo encontramos en los versículos siguientes. No es prudente que nosotros, por servir a las mesas, o sea, por hacer actividades logísticas, por hacer actividades que dependían entonces de manualidades, nosotros como los discípulos vamos a dejar de orar, vamos a dejar de estudiar la palabra para dejar de predicarla. No quiere decir que entonces el que sirve es menos que el que estudia la palabra, no, pero a veces no se pueden hacer las cosas al tiempo. Entonces es necesario un orden. Y los discípulos dicen, ¿sabe qué personas, sabe qué gente? Busquen entre ustedes. Busquen entre ustedes varones. Bien, dice en el versículo 3, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres que de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Vamos a escoger unos hombres llenos del espíritu, de buena reputación, a los cuales podamos confiar en encargarles esta responsabilidad. Entonces, recuerde, para vivir como un verdadero creyente, debemos estar dispuestos a enfrentar la muerte como verdadero creyente. Sí, Joseph, eso lo dijiste al inicio. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿De qué vas a hablar? Quiero hablarle entonces de las 3 veces que a un hombre en la palabra de Dios, en estos 2 capítulos, las 3 veces que un hombre en la palabra de Dios lo nombra
y vemos en su vida que estaba lleno del Espíritu Santo, que podía hacer grandes cosas entre el pueblo y sobre todo pudo enfrentar la muerte como lo que era, como un hijo de Dios. Este hombre es el primero en la lista que mencionan cuando dijeron vamos a escoger a estos 7 hombres. Es el primero. Entonces, versículo 3, escojan esta clase de varones llenos del espíritu y de sabiduría para encargarle esta responsabilidad. Dicen los apóstoles, así nosotros dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta que hizo le agradó a toda la asamblea. Y aquí en el versículo 5, Hechos 6, versículo 5, mencionan por primera vez a Esteban. Escogieron a Esteban. Y cada vez que mencionan a Esteban en estos 2 capítulos, lo mencionan de la siguiente manera. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo mencionan de primero. Pero con él también escogieron a otros 6. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y quienes oraron y les pusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, mientras está creciendo la palabra de Dios, mientras crecen las actividades que tenemos que hacer en la iglesia, mientras aplicamos lo que Cristo Jesús nos dejó, sus enseñanzas, necesitamos escoger hombres. Entonces, para vivir como un creyente, para darle esta responsabilidad, la primera vez que nombran a Esteban, nos dice que era un varón lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. O sea, algo que es lleno, completo. Algo que no dice por porciones, estaba medio completo. Como cuando vemos en el carro que la gasolina se está acabando, decimos, el tanque va a la mitad, queda muy poco, pero cuando la recargamos está lleno. Qué increíble que cuando nos mencionen las personas, cuando den un punto de referencia a nosotros, o si fuéramos nosotros los que somos mencionados en la palabra de Dios, ¿se imagina qué dirían de nosotros? Podrían decir, ah, sí, Juancho, Carrancho, o de pronto Wilfrido estaba lleno del Espíritu Santo. Y para vivir como creyente, debemos buscar estar llenos del Espíritu Santo. Y estando lleno del Espíritu Santo, la primera vez que se menciona, está lleno del Espíritu Santo para servir. Muchas veces menospreciamos el servicio. De pronto decimos, no, es fácil recoger una silla, es fácil ir a entregar un mercado, es fácil llamar a alguien y preguntarle cómo estás. E increíblemente, cuando los apóstoles dijeron, hay actividades que son de hacer cosas que cualquiera podría hacer, necesitaban escoger personas de una buena reputación. Personas que vieran que estaban llenas del Espíritu Santo. Ese era la clase de hombre que era Esteban. Una persona llena del Espíritu Santo, llena de fe, dispuesto, así como estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, a servir. De pronto ahí no estaba hablando en ese momento. De pronto cuando llevaba y organizaba a quien le tenían que repartir, de pronto un mercado, de pronto ir a visitar a las viudas, cuando estaba haciendo algo logístico, podía darse cuenta de que aún así eran esas actividades, él estaba lleno del Señor, lleno de su palabra, que su relación le permitía en ese momento estar dispuesto a servir, que su relación con nuestro Dios era tan real que le permitía administrar, que le permitía hacer actividades. Increíble, ¿no? Estar lleno del Espíritu Santo para hacer cualquier cosa, así sea recoger una silla. De pronto a veces nosotros somos ujieres, llegábamos el domingo y lo tomábamos como algo más. De pronto el de alabanza ya era un experto en música y no necesitaba ensayar y lo tomaba como algo más. De pronto el que dirigía ni siquiera preparaba la dirección, sino vamos a ver qué pasa.
Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, buscamos hacer las cosas con excelencia, dispuestos a servir al otro. Lleno del Espíritu Santo no significa fuera de servicio, sino aún más dispuesto a servir. Ese era Esteban, la primera vez que lo mencionan, Hechos 6:5. Vamos a ver la segunda vez que mencionan a este hombre, el corto pedazo de su vida que podemos ver en este capítulo. La segunda vez que mencionan a Esteban es en el versículo 8 del capítulo 6. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Nuevamente, este adjetivo que utilizan, lleno, lleno. No sé cómo podemos estar lleno de algo si no le dedicamos tiempo. ¿Cómo podemos estar lleno de la palabra de Dios si nos apartamos tiempo para leerla? Porque nosotros la tenemos. ¿Cómo podemos pasar tiempo en fortalecer nuestra oración si no oramos? ¿Cómo podemos estar lleno de misericordia si no la practicamos? ¿Cómo si no la pedimos? Si no recordamos lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Cómo podemos estar lleno de amor para los demás si realmente no estamos pasando tiempo con aquel que es amor, que es nuestro Dios? Esteban, hombre lleno de la gracia. ¿Sabe? Porque también era un pecador. Él necesitaba de la gracia de Dios. Al igual que usted y yo necesitamos de la gracia de nuestro Dios. Reconocer que somos pecadores. Él estaba lleno y había recibido aquella misericordia de nuestro Dios. Y el poder de Dios. Imagínese, el poder de Dios. Me parece increíble que en esa época, inclusive cuando pasaba Pedro, pasaba Juan, decían, por lo menos vamos a sacar a los enfermos para que su sombra pueda curarlos. Era increíble lo que brotaba, lo que era ya parte del ADN de estos hombres que en ese tiempo podían hacer grandes milagros. En aquellos tiempos, al igual que hoy, la vida giró 180 grados. No volvió a ser la misma en la tierra. Esos hombres decidieron seguir a Cristo Jesús. Y Esteban, que servía, Esteban que hacía cosas de logística, Esteban que hacía cosas manuales, que hacía también, lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Increíble. Llega y pasa entonces, en el versículo 9, que con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, imagínense, Dios le permitía conocerlo, Dios le había dado sabiduría, o sea que no solo era un hombre dispuesto a trabajar en las manualidades, dispuesto a echarse encima el bulto, sino que conocía del Señor, era una persona sabia, era una persona que intelectualmente entendía, pero sobre todo en su corazón lo aplicaba, que se ponían a discutir con él otras personas y no le podían ganar. ¿Y saben qué pasa cuando las personas ven en nosotros a un Dios real? Ven a una persona, un hombre y una mujer diferente a este mundo, que no nos pueden ganar porque nuestra sabiduría no es de la tierra, sino es de la que viene de lo alto. Eso genera envidia. Y llegó al tal punto en aquel momento de esa envidia, vamos a verlo, que estaban dispuestos a que las consecuencias fueran la muerte para Esteban. Sí, hay personas realmente que nos quieren hacer daño. Y sobre todo eso es lo que busca un hijo de Dios. Un hijo de Dios no está para acomodarse al mundo, pero un hijo de Dios está para marcar la diferencia, para atraer a las personas, decirle que hay un Dios amoroso. Y eso, en la sabiduría del mundo, es locura. Estos hombres, dice el versículo 10, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron, o sea, motivaron a otras personas, a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Dijeron mentiras. Dijeron mentiras de lo que había estado hablando Esteban, de lo que habían discutido con él. Y blasfemar en ese tiempo, queridos hermanos, podía ser realmente el castigo, la muerte. Si se comprobaba que era real, o por lo menos había testigo diciendo, este hombre blasfemó contra
Dios, contra el templo, blasfemó contra la ley. La consecuencia era la muerte. Ya lo veremos más adelante. Entonces, aquí está mintiendo sobre cuatro cosas. Vamos a verlo. Versículo 12. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban, lo tomaron, imagínense, y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo, contra el templo, contra la ley, contra Dios. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, ese Jesús, destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que nos dejó Moisés. Contra Dios, contra la ley, contra Moisés, contra el templo. Entonces, imagínese ahí, Esteban. ¿A usted lo han acusado de pronto falsamente? ¿O de pronto han dicho algo que no es cierto sobre usted? ¿Usted cómo se siente? Yo me sentiría molesto, me sentiría muy bravo, me sentiría diciendo: es injusto. Usted lo que está diciendo es mentira. Buscaría argumentos y por medio de la razón les diría: oiga, todo lo que usted ha dicho es falso. En ese tiempo la palabra valía mucho. Poder decirle: oiga, usted dijo tal cosa, y sostenerlo y realmente decirle: usted lo dijo, valía mucho. De pronto en nuestro tiempo las palabras no valen tanto. Decimos: si no está por escrito, no hay nada. Se inventaron testigos falsos. Eran personas que estaban dispuestas a hablar mal, a decir lo que no era verdad sobre Esteban. Pero miren lo increíble que es una persona que está llena del Espíritu Santo al enfrentarse a acusaciones tan graves. Versículo 15. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Era un rostro que no reflejaba aquello que estaban esperando: ira, no estaba reflejando de pronto rabia, no estaba reflejando de pronto ganas de venganza. Vieron algo totalmente diferente. Vio a un hombre tranquilo y apacible, escuchando. Lo presentaron delante de ¿quién? El consejo, ¿no? Es increíble. El Sanedrín, los altos religiosos, las figuras más importantes de la época. Otra vez ahí. Yo no sé qué será de la vida de Caifás cuando fue en ese tiempo, que tuvo que enfrentar a nuestro Salvador delante de él, que tuvo al Mesías delante de él. No sé, años, meses, tiempos después, que tuvo que enfrentar a Pedro, a Juan, que tuvo que enfrentar ahora a Esteban. Esos altos religiosos de ese tiempo tuvieron más oportunidades de pronto que muchos de tener adelante personas que hablaban de Cristo Jesús como el Señor y Salvador. Pero no sé si se arrepintieron. Pero así pasa hoy en día. De pronto tú estás escuchando este mensaje por primera vez y has escuchado de Dios, has escuchado de un Cristo, has escuchado de un tal hombre llamado Jesús que murió por los pecados, que murió y resucitó al tercer día, pero realmente los rechazas. Hoy es la oportunidad de que tu corazón de piedra pueda ser un corazón de carne, que puedas recibir a Cristo Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador. Hoy puedes hacerlo. ¿Para qué darle más espera? No seas como estos hombres del consejo. De pronto eres una persona religiosa que creen que las acciones son las que nos permiten alcanzar una salvación, que no la mereceríamos solo por nuestras buenas obras, cuando realmente nada de lo que podamos hacer nos permite estar delante de Dios, únicamente el creer en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ahí estaba Esteban, delante de esta clase de hombres. Si habían mandado a crucificar a Cristo Jesús, ¿qué harían con él? Esteban lleno del Espíritu Santo, un hombre que servía. Esteban lleno del Espíritu Santo, un hombre que está dispuesto a predicar del Señor, que está dispuesto a hablar de Cristo Jesús, un hombre que no le podían ganar con la sabiduría humana, porque tenía el poder de Dios, un hombre que ayudaba, que hacía milagros. Hoy estaba delante de sus acusadores, falsos. Y en el versículo 1 del capítulo 7, cuando estos hombres dicen lo siguiente: son ciertas estas acusaciones, es verdad de lo que están acusando, de que acabas de blasfemar contra el templo, contra la ley, contra Dios mismo. ¿Son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. ¿Usted qué diría? ¿No es cierto? Damas y caballeros, no es cierto lo que están diciendo esos hombres, son falsos, va a ser mi palabra contra la de ustedes. Pero quiero resumirle este
capítulo 7 hasta el versículo 54, hasta el versículo 44, de la siguiente manera. Esteban, delante de los que los usaban, dice lo siguiente. Empieza diciéndole: hermanos y padres, escúchenme. Voy a decirles, quiero que ustedes y yo se relacionen que somos hermanos, que ustedes padres. Le hace esta presentación diciéndole, somos familia, venimos del mismo pueblo. Necesito que ustedes presten atención, hermanos y padres, escúchenme. Y empieza todo su discurso, y su discurso lo hace de esta manera. Empieza ¿con quién? Con Abraham, aquel hombre en el cual Dios le ha dicho, sal de tu tierra, deja tu parentela, que de ti haré una nación grande, te haré una tierra. Increíble, un hombre que era con su esposa, ya eran viejos, Sara que era estéril, pero Dios le permite cumplir esa promesa. Dios le dice, vas a tener un hijo, y lo tiene. ¿Que tuvo que esperar tiempo? Sí, pero dice, nuestro padre Abraham empieza, ¿sí? Al cual nuestro Dios le prometió que iba a tener un hijo, que iba a tener una nación, que salió de su tierra. Le prometió también y le dijo, tu pueblo será esclavizado por 400 años. A ese nuestro padre va a empezar diciéndole que Dios le prometió un hijo y lo cumplió. Que tuvo a Isaac, ¿sí? Después de Isaac, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. De Jacob y Esaú, escogió a Jacob y le cambió su nombre y lo llama Israel. Y de Jacob están los 12 padres, los patriarcas. Y dice, ¿saben qué? Los patriarcas le tuvieron envidia a José y lo vendieron. Por medio de que José, que hablábamos de pronto al inicio el día de hoy, fue que el pueblo de Israel llegó a Egipto. Increíble, ¿no? Por medio de José, que de pasar de tantas luchas, de tantas dificultades, a ser el segundo al mando, cuando había hambre en la tierra, sus hermanos y su padre vuelven a él y les permite José salvarlos de la gran hambruna que había y llegan a Egipto. Ese es el periodo que decía Dios en el cual van a ser esclavizados. Porque pasa el tiempo, entra un faraón que no conoce a José. Y como no conoce a José, empieza entonces a tener unas nuevas leyes para que el pueblo de Israel que iba creciendo no crezca tanto, para que no sea una amenaza. Entonces Esteban en su discurso dice, este pueblo empieza a ser esclavizado. Y aparece entonces Moisés. Moisés, el cual fue por 3 meses criado en su casa, que después es criado entonces por la hija del faraón, que a los 40 años, y podemos ver la vida de Moisés en 3 etapas de 40 años. 40 años sirviendo como hijo o siendo el hijo de la hija de faraón, que en un momento ve cómo 2 de sus hermanos israelitas están peleando, cómo sus hermanos israelitas están sufriendo por el yugo de la esclavitud de Egipto, mata a un egipcio. ¿Sí? Esos 3 momentos de la vida de Moisés que vivimos en un periodo de 40 años. Y comienza entonces, estando en el desierto, esos últimos 40 años, Dios le dice, le da el tabernáculo, aquel templo que era móvil en el desierto. Pero el pueblo empieza a decir, Moisés no aparece, danos becerros, hagamos estatuas para nosotros adorarlo. Ese pueblo nuevamente rechazando lo que Dios quiere. Y aún así habla después de cómo intentando buscar que un templo, David quería construirlo, no lo construye David, sino lo construye Salomón. Aunque menciona entonces que Dios es un Dios que no mora en un edificio hecho por hombres, sino que Él es dueño de todo, que la tierra puede colocar sus pies, que es dueño de todo. Habla de cómo esos antepasados eran duros, eran personas que rechazaban lo que Dios quería para sus vidas. Entonces en el versículo 44 que les dije que íbamos a retomar, dice, nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo, el testimonio hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que a este había visto. Tenían todo eso, tenían lo que Dios le había mandado a Moisés. Dice en el 47, pero Salomón fue quien construyó la casa. Pero entonces también dice
Dios no mora en casas, no mora en edificios hechos por las manos de hombre. Y termina su discurso no diciendo ni pidiendo disculpas, perdónenme, realmente no creo en Cristo Jesús, son puras tonterías lo que pienso, son puras cosas vanas y vacías. Sabía que lo que acusaban podía ser la muerte. Termina el versículo 51. Tercos, les dice al consejo. Tercos, les dice a los altos mandos religiosos de la época. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo, al cual de los profetas no los persiguieron sus antepasados. Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. ¿De quién? De Cristo Jesús. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que se creen muy religiosos, ustedes que saben que quiere Dios realmente porque estudian la ley, les dice, ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Increíble. Dios le da el valor a este hombre, no para arrepentirse porque no tenía nada que arrepentirse, sino para hacer lo que verdaderamente es. Y por eso les decía que para vivir como un creyente debemos estar dispuestos a que cuando llegue el momento de enfrentar nuestra muerte, seamos unos creyentes. Que aunque la situación sea difícil, nosotros sigamos siendo lo que realmente somos. Duele que le digan la verdad, ¿no? Y más si hace mención a cosas malas. ¿Sabe qué pasó con estos hombres? Versículo 54. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Esta es la tercera vez que se menciona a Esteban. Ya lo vimos en Hechos 6:5, Hechos 6:8 y Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. La tercera vez que mencionan a Esteban lleno del Espíritu, Dios le permitió ver que todo lo que él hablaba, que todo lo que él creía, todo lo que él era verdad. Lleno del Espíritu, en una situación tan difícil, dispuesto a enfrentar la muerte, dispuesto a que las consecuencias era que su cuerpo fuera lastimado, dispuesto a morir, Dios le permite tener la imagen de él y aquel Cristo del cual predicaba. Verlos, confirmando su realidad, confirmando lo que era. Y eso, ¿saben qué pasa? Lo exclamó. Dice el versículo 56, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritando a voz a cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones, lo sacaron golpeando, lo sacaron con fuerza fuera de la ciudad. Imagínense, caminando desde el templo afuera de la ciudad. Tuvo que recorrer muchos pasos. Lo maltrataron. Lo sacaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras los apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Yo el día de hoy no quiero pedirle que usted sea igual que Esteban. ¿Sabe que no? Porque al igual que Esteban podía hacer milagros, servía, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Al igual que Esteban, cuando estuvo delante de sus acusadores, demostró quién era. Nuestro Señor Jesucristo enmudeció y estuvo dispuesto a obedecer al Padre e ir a la cruz. Y inclusive, al igual que Esteban, estaba entonces dispuesto ya, siendo lastimado, apedreado, ya iba a morir. Pudo orar por aquellos que lo lastimaban, diciéndole, Señor, no les tenga en cuenta este pecado. Nuestro Cristo Jesús, en una cruz, salvando a la humanidad, permitiéndoles un acceso al Padre, diciéndole, no saben, Señor, lo que hacen, perdónalos porque no saben qué hacen, no saben lo que están haciendo.
yo hoy quiero pedirle que pueda parecerse a Cristo Jesús, que pueda estar dispuesto a enfrentar la muerte así como debe enfrentar la vida, como un verdadero creyente, que pueda ver que nuestra vida es más que lo que pensamos, que lo que sentimos aquí en este tiempo, en esta tierra, sino que nos espera una eternidad. Quiero recordarle que Cristo Jesús murió por nosotros en una cruz, que tan real como era para Esteban ver a Dios, lo puede hacer para nosotros si estamos dispuestos a amarlo, si estamos dispuestos a estar llenos del Espíritu Santo, si estamos dispuestos a pasar tiempo con Él. ¿Cómo lo hago? Puedo empezar desde hoy, entregándole la vida a Cristo, entregando nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestras cargas a Él, entregando nuestro corazón. Queridos hermanos, o de pronto amigos, porque no somos hermanos aún, le pido hoy que nuestro Dios le permita recordarle quién es usted, que somos hijos de Dios, que ni la vida ni la muerte nos puede separar de nuestro Padre, de su gran amor, que podamos enfrentar cada día de nuestra vida a su lado, como Él quiere, esforzándonos por servir, esforzándonos por aprender de la palabra de Dios. Esteban tenía que estudiar, de seguro leía. Nosotros podemos hacerlo hoy. Pero sobre todo, Esteban sabía quién era y era un hijo de Dios. Que Dios nos dé la fuerza para saberlo internamente quiénes somos y demostrarlo al mundo también. Que Dios le llene de amor, le llene de su gracia, le llene de su poder para transformar este mundo, no para nuestra gloria, sino para su gloria. Permítanme orar. Padre, gracias, mi Señor, por tu inmenso amor. Gracias porque vemos que a lo largo de nuestra vida tú has estado, que a lo largo de la vida de personas que decidieron seguirte, tú has estado y tú nunca los defraudaste, sino sobre todo, mi Señor, los acompañaste y hoy están a tu lado. Permítenos nosotros que el tiempo que nos regales de vida podamos glorificarte a ti y que cuando sea el momento de estar a tu lado, mi Señor, que ya realmente nos llamas a tu presencia, podamos dichosos enfrentarlo. Vamos dichosos saber que nuestra vida es mucho más que esto. Dichosos saber que nuestra eternidad, que nuestra ciudadanía es celestial, Padre. Gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Después de tener la oportunidad de alabar a nuestro buen Dios, de tomar la cena en su nombre y escuchar su palabra, que son maneras de adorarle y exaltarle, ahora vamos al tiempo de los diezmos y las ofrendas. Entonces, por favor, los invito a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 8. En este pasaje, los versículos 1 al 5, Pablo expresa lo que pasa en las iglesias de Macedonia, que eran Filipos, Tesalónica y Berea, que estaban sufriendo mucha tribulación y mucha angustia. Estaban sufriendo impuestos por el imperio romano y muchas situaciones que las tenían en suma tribulación y suma pobreza. Vamos a leer nuestro pasaje. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, en su bondad, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Aquí encontramos muchas cosas interesantes y no es nada diferente a lo que estamos viviendo ahorita, en mucha tribulación y en mucha angustia y en mucha pobreza, porque los recursos se acaban, no hay dinero, pero veamos lo que esas iglesias aprendieron. En el versículo 1, el dar viene de la gracia de Dios. El Señor puso bondad en el corazón de las iglesias de Macedonia para que dieran. El dar sobrepasa o trasciende las circunstancias difíciles. Debemos aprender a trascender las circunstancias difíciles y dar, aún en situaciones complejas. Y además, la pobreza
no dificulta el dar. Debemos ver que esas iglesias eran pobres, pero quisieron dar. El dar se tiene que hacer con gozo. Por eso dice, rebosaban de abundante alegría. Y también tiene que ser generosamente, la cual se desbordó en gran generosidad. Estas 4 cosas las vemos en el versículo 2. Vamos al versículo 3. Dar de acuerdo a lo que hemos sido prosperados. Dar lo que podían. Y también el dar es algo sacrificial, aún mucho más de lo que podían. Y dar es algo voluntario, y lo hicieron por voluntad propia. En el versículo 4 entendemos que es un privilegio. Suplicar y tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Ofrendar es un privilegio. En el versículo 5 vemos que dar es un acto de adoración. Incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor. Cuando aprendemos a dar es porque realmente nos hemos entregado al Señor y le hemos recibido como nuestro Salvador y como nuestro Señor, cuando entendemos que todo lo que viene proviene de Él. Y a nosotros tal como Dios quería. Entonces aquí vemos estas cosas, mis hermanos. No importa las circunstancias, no importa la pobreza. Tenemos que dar voluntariamente, de acuerdo a cómo hayamos sido prosperados, pero también con esfuerzo, hacerlo con gozo, hacerlo generosamente y más en estos tiempos de angustia donde todos estamos pasando por necesidades. Entonces vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas para que nosotros nos entreguemos primeramente al Señor, no pensando en tiempo, sino pensando en prioridades. El Señor primero y después la ofrenda. Entreguemos nuestra vida con olor fragante delante del Señor para después que Él reciba nuestras ofrendas con olor fragante. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, Señor, te damos gracias por este domingo, Señor, donde hemos podido alabar tu nombre, conocer tu palabra, Señor, y ahora vamos a poder ofrendar, Señor, según como tú nos hayas prosperado, Señor, según lo que tengamos y aún esforzándonos para hacer un dar sacrificial delante tuyo, Señor. Que lo hagamos con generosidad, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos voluntariamente, Señor. Que nos entreguemos a ti, Señor, para después entregar todo lo que tenemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, lo ponemos en tus manos y que sea el Señor mismo prosperándonos y guiándonos y viendo las situaciones personales y que aún en esas situaciones queremos agradarte y ofrendar y diezmar con gozo, Señor. Hemos orado en tu poderoso nombre, Señor. Amén y amén. Si tienes necesidad de ofrendar, ahí en el video van a aparecer las cuentas que están habilitadas, la cuenta de la iglesia y las formas de consignar tu ofrenda y tu diezmo para poder en este tiempo de angustia también sostener el templo del Señor y sostener nuestra iglesia. Bueno, mis hermanos, no siendo más, el Señor me los bendiga, el Señor me los guíe, el Señor me los guarde en esta semana, el Señor me los prospere, haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes y nos veremos en nuestros devocionales diarios. No olvidar el Espíritu Santo. También nos vemos el miércoles en nuestro tiempo de oración para que sus oraciones sean pedidas y escuchadas. Por favor, no olviden compartir estos videos a través de sus redes sociales para que cada vez más y más personas puedan acceder a esta manera nueva que estamos viviendo de conocer a nuestro buen Señor y al dueño de todas las cosas. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor, por ese tiempo. Que sea tu voluntad sobre nosotros, Señor. Amén y amén. Buen día, mis hermanos. Que descansen.